me gustaría compartir con ustedes este breve mensaje muy sencillo. La verdad es que es algo muy sencillo en esta reflexión y ahorita pues que estamos en este periodo de preparación que pues le he titulado Hermoso Signo. Y es que el Papa Francisco, pues cuando dio uno de sus mensajes precisamente del Adviento del año pasado, decía hermoso signo, hablando del nacimiento del Señor. Y es que tenemos que recordar que pues, el camino es prepararnos para el nacimiento del Señor. Hay tres ideas que voy a tomar y a partir de estas, de estas ideas, pues vamos partiendo para ir avanzando, ¿vale? Entonces, pues bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una oración que viene en la liturgia de las horas, generalmente viene el día lunes, por laudes, que dice de la siguiente forma, y que creo que pues viene muy ad hoc, ¿no? Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, vamos a tomar este inicio. Belén es donde nace nuestro Señor Jesucristo. Aquí se ve muy bonito. Este no es Belén. Es como que la escena que siempre nos ponen, o una de las que siempre nos ponen, porque no es la Belén antigua. Es más bien una zona desértica tipo rocosa. Belén originalmente, y ese es su nombre, significa casa de pan. Entonces, es la casa de pan. Antes de la llegada del pueblo palestino, del pueblo hebreo, Belén era una ciudad de descanso, ¿sí? Una ciudad de descanso, y que precisamente conecta la parte oriental con la parte africana, ¿no? Entonces, si tú generabas un comercio de Egipto hacia la parte oriental, pues necesariamente tenías que pasar por esta zona de Palestina, en vez de aventurarte a caminar por Transjordania, que es más desértico, lo haces por esta zona, y uno de los sitios de descanso venía siendo Belén. Cuando llega el pueblo hebreo, se va estableciendo ahí, después de la salida de Egipto. Y pues aquí encontramos una de las escenas más interesantes dentro de las Sagradas Escrituras. Belén es un pueblo pequeño, está a las afueras de Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia, muy, muy cerca. Si hacemos referencia a 1 kilómetro suena lejos, pero la verdad es que 1 kilómetro es nada, o sea, es cerquita, lo puedes caminar, digo, relativamente cerca. Hoy, pues vamos, Belén, dicen, ay, es que queda ahí pegado a Jerusalén. Pues sí, digo, ha crecido la ciudad, pero bueno. hay una situación de Belén, y les digo que es maravillosa porque, pues en su sencillez, ¿sí? En su sencillez, el Señor toma a uno de los personajes de Belén, que es a David, precisamente. El rey David pertenece a esta ciudad. Y vamos, de la sencillez de un pueblo, y si vemos el origen del rey David, es un origen muy sencillo, alguien dedicado al campo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Dedicado al campo. Y se convierte en uno de los grandes, ¿sí? O en el gran rey más bien, ni siquiera está así como que en la lista, sino es el gran rey, ¿no? Es el premium del top 10, ¿no? Ahí está. Y precisamente pues las grandes hazañas que hizo David, también con sus errores, claro, ¿sí? Pero vamos viendo de la sencillez de un pueblo nace David. Y después Belén, ¿sí? De la perteneciente a la tribu de Judá, pues queda
como una ciudad, pues un tanto, volvemos a las afueras, la que toma auge es Jerusalén, la capital. Y Belén se mantiene sencilla, callada, ¿no? Como ciudad, es la ciudad callada. Su mismo origen, casa de pan de su nombre. ¿Por qué? Pues porque era una, pues, bueno, ciudad es un decir, es un pueblo, unas cuantas casas salpicadas, unas por aquí y otras por allá, dedicadas al cultivo, principalmente al cultivo de cereales, los cuales pues sirven precisamente para el pan. Pues bueno, parte también de sus actividades viene siendo la ganadería en cuanto ganado menor, ¿sí? En cuanto ganado menor, aquí pensemos por la escena más típica, las ovejas. Es aquí donde Dios toma esta ciudad pequeña y es ahí donde elige nacer. Y tiene mucha significación. Belén es la casa de pan. Nuestro Señor es el pan bajado del cielo. ¿Sí? Y por ahí vamos, ¿no? Este mismo Belén, algunos lo han visto así, este mismo Belén es signo de la iglesia, donde el pan se hace presente, el pan eucarístico, ¿sí? Que es el cuerpo mismo de Cristo, el cuerpo mismo de Cristo. Y es donde se da el alimento. Entonces vamos encontrando estas características, ¿no? Belén, la sencilla, Belén, la humilde, la callada, donde decide el Señor hacerse presente. Si nosotros tomamos estos elementos y volvemos, lo aplicamos a este ser de la iglesia, qué iglesia tan bella, ¿no? Tenemos una iglesia sencilla, humilde, callada, y callada en el sentido de que es obediente al Señor. ¿Sí? No es de que, no, yo creo que no, sino es este silencio, eh, como el silencio que, tiene María después del anuncio, ¿no? No vemos, digo, hay un gran discurso y todo lo demás, pero vemos una mujer en el silencio, va y sirve en el silencio, una mujer que medita en el silencio, ¿no? Entonces todo esto lo guardaba en su corazón, ¿sí? Ante las palabras de Jesús, una vez que lo hayan en el templo de Jerusalén. Entonces, qué padre, ¿no? Porque eso es este llamado. Y cuando digo iglesia, pues se aplica a nosotros. Hay que recordar que iglesia pues no es el templo, ¿no? Somos nosotros. Y este signo tan precioso de a ti sencillo, a ti humilde, en ti quiero hacerme presente. Es el llamado de hacerlo presente en nuestra comunidad, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Qué padre de verdad es formar una comunidad como Belén, ¿sí? Ojalá de verdad hacer conciencia eh, que, que, ser iglesia tiene esta connotación. Y el panorama de, así como aquí nació un gran rey que es David, ahora nace el rey de reyes, excelente por todo, ¿no? Que es el Señor. Una Belén orgullosa de David, ahora es la Belén gloriosa por la presencia del Señor. Miren, a veces decimos qué bella obra hacemos, ¿no? Y qué padre el trabajo que a veces hacemos. De verdad, o sea, yo admiro mucho la actividad que realizan, como Escuela de la Fe, la actividad apostólica que realizan, que muchos de ustedes son esos apóstoles entregados. Y qué padre es cuando de repente a uno dicen, es que qué bueno lo que haces. Sí, pero al final también, pues tomemos esta característica que podamos decir, sí, Señor, aquí estoy, pero pues todo es obra tuya, ¿no? Sí, todo es obra tuya. ¿Quién soy yo si tú no estás? ¿Qué es de ti esta obra si tú no la haces, si tú no la inspiras, si tú no la mueves, si tú no la sostienes? Y bueno, pues también, concluyendo con esta idea, pues nos lleva a que este Adviento pues tiene una preparación eucarística. ¿Verdad? Tenemos que ver que el Adviento es una preparación eucarística. Belén, la casa de pan, ya les decía, donde el Señor, el pan, se hace presente. ¿Sí? Y la Eucaristía tiene su sentido de Adviento. La Eucaristía tiene este sentido de espera.
no solamente es el tiempo litúrgico, sino también tiene que ser inquietante para nosotros. Imagínate, ¿no? O sea, a mí me ha tocado de repente, pues yo voy a misa a la catedral de mi diócesis. La catedral me queda sin tráfico a unos 30 minutos más o menos en el coche. Unos 30 minutos con tráfico hasta una hora o un poquito más. Sí, hasta una hora, pero bueno, pues el domingo casi no hay tráfico. Entonces, de repente, pues tenemos que salir para llegar mucho antes y pues estás ahí, hay que subir a los niños, ya llevas agua, ya llevas esto, ya llevas aquello, ya cargamos las cosas que tenemos que cargar, y casi ya sacamos el coche y de repente empieza la fiesta y de esto llevamos. Y fíjense que alguna ocasión decíamos, híjoles, tenemos que hacer conciencia, decir, mi checklist no es de si ya llevo la guitarra o no la llevo, si ya llevo los instrumentos o no, sino, oye, ya voy preparado para el encuentro del Señor. ¿Sí? ¿Cuál es mi actitud al asistir a la Eucaristía? Porque tenemos que ser inquietos, es decir, suena la primera campanada del llamado a la Eucaristía y de verdad tiene que surgir en nosotros esa inquietud de ya voy, o sea, ya quiero estar allí. Por, y empieza la celebración eucarística en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de repente yo les digo, es como las fiestas de boda o 15 años. Este, sí, seguramente alguna vez han ido. Está la celebración, después de la celebración litúrgica, pues viene la fiesta, vas al lugar, al punto de reunión, ya sea un salón, la casa, la calle, donde sea, te sientas, dicen, este es tu lugar, empiezan a pasar los meseros o quien esté sirviendo, un refresquito, ándale, pues, y tú ves pasando las horas y dices, híjoles, ya son las 6 de la tarde y no han servido la comida y yo no he comido, o ya son las 9 de la noche y la cena y yo no he cenado y no sé, desde medianoche, desde media mañana yo estoy así sin comida, de repente uno está así como que y ves que sigue pasando los objetivos y todo lo demás y tú pues, ya tengo hambre, ¿no? Hasta que finalmente llega el momento crucial y dices, ¡pum! Llega el alimento y dices, ah, ya me hacía falta, ¿no? La Eucaristía es lo mismo, ¿no? Llega la liturgia de la palabra, estos pequeños aperitivos, degustamos la palabra del Señor y decimos, híjoles, sí, pero quiero más, quiero más. Eh, y empiezan las ofrendas y todo lo demás, y de repente, y quiero más, hasta que llega el momento culmen que es la Eucaristía, y Señor, es aquí donde quiero estar, ¿sí? Donde quiero estar contigo. Este encuentro en el pan eucarístico, en el alimento. Entonces, no olvidemos, concluyo esta idea, que el Adviento pues tiene un sentido de preparación, un sentido de encuentro con Cristo, un sentido eucarístico. ¿Sí? Un segundo momento que quiero tomar es esta escena de los pastores. ¿Sí? La escena de los pastores. Yo les, yo les decía, es uno de los pasajes que me gustan bíblicamente, es uno de mis pasajes favoritos. Este, el pastor, bueno, el pastor pues es un personaje que va de paso. Generalmente había mucho transeúnte en Belén. Belén es una ciudad de paso, una comunidad de paso, y pues ahí pasaban pastores y se alquilaban. Pero el pastor no siempre es lo que pensaba. Yo hace unos días recordaba con mi esposa que mi etapa de formación, pues yo no recuerdo un año que no haya estado en una pastorela. O sea, todos los años creo que de alguna forma u otra participé en las pastorelas, ya sea haciéndola en la parte del sonido, iluminación, jalacables, actuando, muchas veces me tocó estar ahí, ser pastor, ser el diablito. Ese creo que fue de los papeles que más me pusieron, yo no sé por qué, para ser el diablo, pero bueno, o uno de los tantos demonios. Pero de verdad disfrutaba mucho por ahí me acordaba de uno de los pasajes de pastor, y iba, ahí me ponía a jugar con él y decía, híjoles, ¿qué imagen tenemos en las pastorelas del pastor, ¿no?
personaje, el pastor, en su momento que estamos hablando, era alguien que se alquilaba generalmente para el cuidado de las ovejas y tenía una fama, porque sí era, una fama de ladrón, de malhechor. ¿Sí? Entonces, de hecho, adquirir bienes provenientes de un pastor, es decir, si tú le comprabas lana a un pastor, de estos que se alquilaban, o leche, híjoles, te daba miedo porque decías, no sé si es de robar, es decir, es robado. ¿Verdad? Y dices, ¿qué tal si es robado? Y cabía la posibilidad, ampliamente la posibilidad de que fuera robado. Como aquí en la Ciudad de México, que de repente te metes en Tepito, te sale un cuate así medio malandro y te dice, oye, ¿no quieres unos tenis originales por 500 pesos? Y tú, híjoles, oye, estos tenis valen como 2,000 y tú me los das en 500, pues seguramente son robados, ¿no? Ya hasta lo ves así, ya pues, te escondes, ¿no? Pues, algo así pasaba con esto. Y sin embargo, pues ahí lo siguen, porque pues era un oficio que tenían que tener. Los pastores en las noches se hacían rondas de cuatro turnos para estar velantes en el cuidado de las ovejas. Entonces, eh, como les decía, es ganado menor, pues, digo, por eso digo ovejas, ¿no? Pero de los rebaños este, y demás. Y es a ellos a los que se les aparece el ángel. Eh, es a ellos a los que el Señor toma y llama precisamente a ser testigos de su nacimiento. ¿Sí? Yo creo que aquí voy a tomar el pasaje del Evangelio de Lucas, bueno, nada más voy a tomar unos versículos, dicen versículos 2, 8 y siguientes, Lucas 2, 8 y siguientes. Había unos pastores en la zona que velaban por turnos los rebaños a la intemperie. Es decir, y véanlo, a la intemperie, es decir, ni siquiera podían estar ahí en la cuevita y todo lo demás, era la intemperie. ¿Sí? Un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los cercó, perdón, de resplandor, y ellos se aterrorizaron. Una idea que es genial. Para el judío, tú no puedes ver a Dios, porque si ves a Dios cara a cara, mueres. Entonces, es grande que nos sobrepasa. Entonces, ver a Dios, ver su gloria, joder, ni Moisés, ¿no? Es decir, vemos que Moisés no le ve el rostro a Dios, le ve las espaldas, ¿no? O sea, no puedes ver cara a cara. Es algo terrible, terrible, ¿no? ¿Sí? Por este sentido de grandeza. De verdad, es tu nada contra el que lo es todo. Sí, se aterrorizaron. Entonces, una expresión también. Ahora algunos hablan de esta expresión, ¿no? Sintieron miedo, terror, y no solamente por la manifestación de la gloria del Señor, sino, chin, ya nos cacharon aquí, y ahora viene el Señor y ahora, ¿sí? ¿Qué onda, no? El ángel les dijo, no temas, no teman, perdón, no teman, no tengas miedo. Miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Si es para todos los porque te la estoy dando a ti y tú la tienes que compartir. Y hay un sentido de que de antemano es ser testigo de la presencia del Señor, del encuentro con el Señor para llevarlo a los demás. ¿Sí? Aquí abro un paréntesis. Si tú te encuentras con Dios, no te lo quedes para ti. Compártelo lo más que puedas. Si hoy estás feliz en el Señor, no te lo guardes para ti. Compártelo, que este mundo necesita mucho de esa alegría. ¿Sí? Una alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, el Salvador, el Mesías y el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Sí? Y inmediatamente los ángeles comienzan a dar gloria, ¿no? Al instante se juntó
al ángel una multitud del ejército celeste que alabaron a Dios diciendo, gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres que él ama. Imagínense, yo los invito a ponerse en el momento de aquella época, el pastor, que es el pecador, el rechazado social. Curioso, porque a 1 kilómetro de distancia, que vuelvo, es nada, está el sumo sacerdote y los sacerdotes, y a ellos no se les aparece, se les aparece a estos pecadores de aquí, a estos rechazados sociales. Y es que es ahí donde entendemos mucho del nacimiento del Señor. Vivimos la Navidad a veces muy comercial, es un noche de paz, noche de amor, es la noche de encuentro y en este mes, en estas semanas, la gente se transforma, ¿no? Hay un abrazo con todo amor y con todo el cariño. Feliz Navidad. Es más, hasta el no cristiano termina invadido por el espíritu de la Navidad. Y no porque diga que está mal, sino porque tenemos que ver que la Navidad es el encuentro. La Navidad es encuentro. Mi miseria, mi pecado, mi yo, que el Señor baja y me dice, a ti te llamo. Qué feo ha de haber sido ser uno de estos pastores, Señor, porque aunque tú seas de los pastores honrados, tienes mala fama, mala fama. Ah, pero pues yo soy honrado, es como si ves un poli, al menos aquí en la Ciudad de México nos pasa, y más si es de tránsito y dices, híjoles, ya hasta lo escaneas y dices, no, aguas, ¿no? O sea, aguas, porque este, hasta le bajas a la mitad de la velocidad, ¿no? Es lo de malas que me agarren, ¿no? Porque piensas que todos son corruptos, que todos se van a pedir mordida, ¿no? Y uno de mis amigos dice, no, yo no pienso que todos, nada más el 99.9%. Pero bueno, o sea, tú ya los ves y piensas que son corruptos. Bueno, imagínate ser pastor para esto. ¿Qué crees? Tú y yo somos pastores. Y afuera puede haber muchos pastores. Y no solamente el pastor, el que es pecador, sino aquel que es rechazado social. Aquel que incluso a veces nosotros hemos rechazado. Y es que el Señor llama al pobre, al que a veces le decimos ignorante. El Señor llama al encuentro a aquel que le hemos dicho es pobretón, jodido, ¿sí? Comes cuando hay. Al que hemos rechazado por sus ignorancias, al que hemos rechazado por algún atrofio físico, aquel que hemos rechazado de alguna u otra forma. Hoy tenemos muchos rechazados sociales, muchos, muchos, ¿sí? Y son a los que el Señor llama a ser testigos. ¿Por qué los llama a ellos? Porque el Señor viene a ellos. No temas. Y viene lo grandioso. Yo les decía, qué miedo es ver a Dios cara a cara. Puedes morir. Y qué ternura es ver el rostro de Dios en el rostro de Jesús recién nacido. Aquel rostro que no puedes ver, porque es el rostro de Dios. Dios agarra y te dice, mira, espérame, voy a hacer algo. Me hago hombre, veme a la cara, porque mi rostro, ¿sí?, es tu rostro es mi rostro. No olvides, hijo, que eres hecho, creado a mi imagen y semejanza. Solo que te he rompido un poquito por el pecado, pero vengo a reparar eso. Y ya no solo quiero que seas mi imagen y semejanza, quiero que seas mi hijo. Ven, contémplame, ve y veme. De verdad que esto es una maravilla, porque lo que era inaccesible es hoy accesible. Algún día platicando con un amigo rabino, estábamos platicando, echando la chorcha, él siempre es muy propio, yo de repente me lo comprendo, pero él es muy propio, ¿no? Y digo, me encanta platicar con él y creo que también él conmigo. Este, Nos es platicando, me dice, hay una cosa que admiro mucho de los cristianos. Y yo, dime qué.
que tu Dios es cercano. Dice, yo creo en Dios, pero nuestra visión de Dios es, Dios está allá y yo estoy acá. En cambio, tú abres una puertita, hablando del sagrado, y pones ahí algo, y ahí está Dios. Y lo puedes tocar y lo puedes probar. Es tan grandioso eso que ustedes tienen, porque no le hablan al allá, al que está lejos, sino al que está cerca. Dice, y eso también me da tristeza yo, ¿por qué me da tristeza? Porque teniéndolo tan cerca, hay muchos de ustedes que viven como si él estuviera lejos. So, y es que de verdad, esto es la maravilla de ser cristiano. Esto es la maravilla de ver a Dios que se ha hecho hombre, que baja y nos muestra su rostro amoroso y se vuelve un Dios cercano. Y te llama a ti. Y vuelvo, eh, el pastor puede ser muchos, pero sintámonos interpretados. Tal vez yo no soy rechazado social o tal vez sí lo soy, pero soy aquel pecador que el Señor llama. Porque me llama a mostrarme su amor. Porque el Señor hace una cosa interesante. Antes de el Señor mostrarme mi pecado, me muestra cuánto me ama. Antes de echarme en cara todo mi pecado, el Señor me dice, veme, a ti te amo. Y entonces el amor del Señor se vuelve el punto crucial para el inicio de la conversión. A veces como formadores damos clases y algunos pueden ser muy buenos, otros podemos ser medios maletas, pero hay formadores que, hijos, mis respetos, yo digo, wow, o sea, de qué forma tan magistral enseña la palabra de Dios. Y qué padre. Pero ojalá que no solamente nos quedemos en la enseñanza, sino que llevemos al otro a la vida en el Señor. Es decir, que le mostremos el rostro amoroso de Dios y que le mostremos cuánto el Señor lo ama. Eh, una vez tengo muchos amigos padres, pero uno de ellos decía, híjoles, ya quiero que llegue la cuaresma para decirles, pecadores, y van a ver, ¿sí? Ahora sí, y yo le decía, mira, sí, pero antes de echarle en cara su pecado, mejor apapáchalos. Porque si ya viene el periodo en que muchos se confiesan, pues ten en cuenta que pues, para confesarse hay que tener examen de conciencia. Algunos mejor hechos que otros, pero realmente si vienes es porque ya sabes que eres pecador. Ahora tienes que tener una experiencia de amado, donde el Señor no te rechaza. Y bueno, pues creo que sí funciona platicando con Él, ¿no? Vuelvo, nuestras clases tienen que ser así. ¿Sí? Digo, no quiere decir que no abordemos temas que dices, híjoles, hoy tengo que hablar de que, por ejemplo, uno de los temas que tanto se habla, ¿no? Genera debate, la homosexualidad. Sí, sí, hay que hablarnos. Sí. Y que, pues, al Señor no le gusta, pero también ver que el Señor te acoge, ¿no? Hay que tener muy claro ese dinamismo, ¿sí? Y sin perder tampoco el rumbo. Pero vuelvo, concluyendo esta segunda idea, de verdad, hoy siéntete llamado por el Señor, a ti. Y como les decía en ese paréntesis, el Señor te llama a ti a ser testigo de su amor para que tú vayas con todo el mundo y seas el rostro alegre del Señor. ¿Cómo terminan los pastores una vez que terminan el encuentro con el Señor? Pues ellos van, si fueron, encontraron a María José. Al verlo, le contaron a los que les contaron lo que les habían dicho del niño, hablando de los ángeles, y todos los que lo oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. Véanlo, aquel que en su momento no tiene fiabilidad de él, ahora es testigo. ¿Sí? Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto.
tal como se los habían anunciado. Hoy seamos signos, de verdad, no podemos pasar una Navidad más sin ser signos de el rostro del Señor en este mundo. ¿Sí? No podemos ni un segundo más. Me decía un padre, una vela se enciende y no puede estar oculta debajo de la cama. No la puedes ocultar porque es para alumbrar. Igual, el Señor alumbra, ¿sí? Y pide que tú lleves su luz por todos lados. Y qué maravilla. Y con alegría, como el signo del pastor. Transforma. Entonces, pues, no cesemos de esto. Para concluir, termino con esta frase que el Papa Francisco toma en uno de sus este, en uno de sus capítulos escritos, sobre el Adviento del 1 de diciembre de 2019, tomado de San Agustín del Sermón 189, dice: puesta en el pesebre se convirtió en alimento para nosotros. Me encanta. Me encanta San Agustín en esta frase. Digo, en muchas, ¿no? Pero esta me encanta. Puesto en el pesebre se convirtió en alimento. El pesebre, pues, es donde comen los animales. El pesebre es donde comen los animales. Yo me acuerdo cuando iba a visitar a mi abuelo, que tenía sus animales, de niño. Pues luego le íbamos a echar de comer a las vacas, a los pollos, a los puercos. Y ahí tienen sus recipientes, te acercas, ahí donde están los pollitos, le avientas ahí el, el maíz picado, triturado, molido, y se los avientas, un pollito, come, come, ¿no? Entonces, ahí donde están las vacas vas y le avientas el forraje, no, pues, digo, no es que se echen a correr, pero las vacas ahí van a su paso, y se acercan y empiezan a comer, ¿no? Tú no me molestes, te quedan viendo así de, tú no me molestes, y es comen y están bien concentradas, come que come, porque saben cuando ha llegado el alimento, saben que es momento de ir y comer. El pesebre es eso, donde comen los animales. Y es ahí donde el Señor se recuesta y donde se hace alimento para nosotros. No que seamos animales, ¿no? Pero veamos ese símil, ese lugar donde se acercan y comen. Y le giro otra vez, es donde Él se recuesta y se vuelve alimento para nosotros. Se convirtió en alimento. Y nosotros tenemos que tener ese sentido de cercanía. El animal que no se acerca al pesebre a comer muere de hambre. Digo, hablando de esta analogía, ¿no? Que les hablaba del campo. Si el animal no se acerca ahí donde tiene que comer, pues, a ver qué comes, ¿no? ¿Sí? Pues igual nos puede pasar a nosotros. Es aquí donde está el centro. Ve y come del pan. Una de las escenas, uno de los evangelios que me encanta es el Evangelio de San Juan. Puedo decir que es así como que, wow, de mis favoritos. En el capítulo 1, cuando Juan Bautista ve a Jesús caminar, le dice a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios. Juan el Bautista ya está hablando de su muerte. Estamos hablando del capítulo 1 de San Juan. Capítulo 1. Y ya está diciendo: este que está aquí es el Cordero de Dios. Este es el que va a morir por ti y por mí. Y no solamente es el que muere, porque el Cordero, en el sentido de la Pascua, es el que es sacrificado, sino el que se da como alimento. Se da alimento para ti, para mí. Él entrega su vida para que tú y yo tengamos vida. Por eso esa expresión de Juan el Bautista, trascendente. ¿Para qué nace el Señor? ¿Qué sentido tiene el nacimiento del Señor? La fiesta monumental, cumbre para nosotros, la Pascua, la cual tendríamos que celebrar muchísimo más que la Navidad, porque es donde bajo ese hecho hemos sido redimidos y hemos sido salvados. Pero así como la Pascua necesita del nacimiento del Señor, el nacimiento del Señor nos lleva a la Pascua. Digo necesita, pues porque al final para morir hay que nacer. Y es aquí donde esta natividad, hoy
este rostro tierno que está ahí en el pesebre, te dice, aquí estoy y he venido a morir por ti. Me he hecho hombre. Soy el rostro del amor, soy el rostro de la ternura. Soy un bebé, ¿sí? Que necesita del cuidado de sus padres. Pero así como me ves, yo he venido aquí para ser sacrificado, para morir por ti, para que tú tengas vida, para que tú seas cercano al Señor, para que tú vengas y comas de mí y tengas vida. El sentido del nacimiento de Jesús es un llamado a la vida. Y vuelvo a lo mismo, es un llamado a la Eucaristía. Adviento es eucarístico, Navidad es eucarística. La Navidad es esta Eucaristía. No solamente es, ay, qué bonito nace el Señor, es el llamado, el sentido al encuentro con Él. Y con esto termino, ¿no? Hay en estos tres elementos que me gustaría rescatar en torno a este momento a manera de conclusión y que nos pueden servir en nuestra oración y en nuestra vida espiritual, así como en Belén. Seamos iglesia, la iglesia donde acogen al Señor. La iglesia sencilla, ya les decía. Sí. Meditemos, de verdad, que este periodo sea para meditar. Que ejemplo de los pastores, contemplemos, aprendamos a contemplar al Señor, de verdad. Qué maravilloso es estar frente a Jesús Eucaristía y contemplarlo. Yo no digo nada, tú lo dices todo. Yo te veo, tú me ves. ¿Sí? Acallar la mente y dejar hablar al corazón. Hay que entender que corazón, en el sentido bíblico, es la profundidad del alma. Pero hay que aprender a contemplar. Y no dejemos pasar desapercibido que comamos del Señor. Vamos a Él, comamos de Él. Una oración sin Eucaristía, pues sí es una oración, pero deficiente. Una Eucaristía sin oración también es coja. Entonces, oración y Eucaristía de la mano, oración y Eucaristía de la mano, no olvidando que somos iglesia en comunidad. Escuela de la Fe nos enseña y nos debe llevar a ser comunidad. No soy yo el formador, somos formadores. Yo no soy la Escuela de la Fe, somos la Escuela de la Fe. Yo, Escuela de la Fe, soy el único y gran centro de formación. No, somos iglesia y somos testigos del amor de Dios. Que Escuela de la Fe, que yo formador, seamos testigos del amor de Dios. Que Escuela de la Fe, yo formador, llevemos a nuestros alumnos y a nosotros mismos al pesebre, a donde está el Señor y podamos comer de Él. Que tengan una excelente y bendecida Navidad.